En la parte final de este mensaje encontrarás promesas que estoy segura fortalecerán tu fe y te animarán para seguir adelante en el servicio a Dios. Escúchalo hasta el final. Isaías 49:4. Leamos. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del desánimo en la vida cristiana, en este camino que lleva a la vida eterna, pero hoy quiero hablar acerca del desánimo en el servicio a Dios. Solo con la lectura de este versículo, solo leyéndolo, podemos ver el conflicto y la mayor causa de desánimo, pero también podemos ver el secreto para la victoria. Y es que, hermanos, servirle a Dios en este mundo es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Ser útiles a Dios, agradarle a Dios, vivir para Él, obedecerle a Él. Eso trae una satisfacción para el alma que nadie puede entender. Hoy mismo le estamos sirviendo a Dios. Hoy usted está dedicando su tiempo, está dedicando sus energías, está dedicando esfuerzo. Muchos vienen cansados, solo Dios sabe lo que cada uno vivió en este día. Pero gracias a Dios, porque los que estamos aquí, de alguna manera hemos entendido la bendición que es servirle a Dios y hemos entendido que el estar en la casa de Dios, rendirle culto a Dios, no es en vano. ¿Cuánta gente hoy le está rindiendo culto a los ídolos? ¿Cuánta gente hoy le está rindiendo culto a los demonios? ¿Cuánta gente, hermano, hoy rindiendo culto a espíritus inmundos? Pero usted y yo le estamos rindiendo culto al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y eso no es en vano. ¿Para cuánta gente que pasa ahí podría decir, ahí están esos locos perdiendo el tiempo? O cuánta gente, muchas veces nuestra propia familia o nuestros vecinos o la gente, hermano, que nos conoce puede pensar, pero ¿qué tanto hacen en la iglesia? Y sin duda a usted se lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces. Para la gente esto es perder el tiempo, pero hermano, no es perder el tiempo. Esto trae trascendencia eterna, esto es para lo eterno, esto es para nuestro Dios. Y qué maravilloso es, hermano, saber que es una grande bendición servirle a Dios y que no es por gusto. Pero aquí en Isaías 49:4 leemos, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Aunque por lo regular estamos con la disposición de servirle a Dios, ¿cuántas veces en nuestras vidas, en algún momento, podrían llegar pensamientos así? Porque fíjese, hermano, que el cristiano no vive por vista, sino por fe. Pero nosotros todo lo queremos ver por vista. Y nosotros en esta noche no podemos ver de manera natural algún beneficio de estar aquí, y por eso la gente allá afuera no lo entiende, porque usted no tiene hoy un beneficio económico por estar aquí, ni yo, no tenemos ningún beneficio de ninguna manera. Por ejemplo, la gente o usted mismo cuando trabaja, usted mira los beneficios a diario o cada 15 días o a fin de mes, usted obtiene la ganancia de su trabajo. Si usted tiene un negocio, usted mira de alguna manera algún beneficio, alguna ganancia, usted lo mira con estos ojos naturales. Sin embargo, nuestra vida cristiana es una vida de fe. ¿Y cuántas veces el enemigo y nuestra propia carne puede de alguna manera dar lugar a pensamientos por gusto, aún estar aquí en el culto por gusto? ¿Y cuánta gente se lo puede decir o usted lo puede pensar? Y lo he dicho en las últimas semanas, es que por gusto vas, o usted viene todo cansado y de repente medio se duerme en el culto y tal vez usted haciendo el esfuerzo y tal vez no entendió, por gusto fui hoy, por gusto, mejor me hubiera ido a descansar. No, hermano, Dios está viendo su corazón, Dios conoce nuestras vidas, y si con todo nuestro corazón estamos aquí, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su ayuda, y solo con entrar aquí, hermano, es como recordar continuamente que no somos de este mundo y que no debemos enfocarnos solamente en lo material, que hay algo más grande, que hay algo eterno, que como dice la Biblia, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero servirle a Dios
es muy amplio. Mucha gente tiene conceptos equivocados de servirle a Dios, pero servirle a Dios es, hermano, agradarle, es obedecerle, es vivir para Él. Todo lo que hacemos en obediencia a su palabra, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros le alabamos, le adoramos, cuando nosotros escuchamos su palabra, nos llenamos de su palabra para obedecerla, cuando la obedecemos, cuando la ponemos en práctica allá afuera, hermano, porque la vida cristiana se vive principalmente allá afuera. Esas 24 horas que estamos allá afuera, hermano, allí le estamos sirviendo a Dios cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, porque estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Cuando ayudamos a los necesitados, cuando apoyamos a la obra de Dios, cuando enseñamos o predicamos la palabra, cuando evangelizamos, cuando hacemos bien, todo eso, hermano, es servirle a Dios. Y aparentemente muchas veces no veremos resultados, pero hermano, no es en vano. El problema es que muchas veces queremos ver resultados. El problema es que muchas veces queremos y pensamos que los resultados serán diferentes, pero por eso les digo, esta vida del evangelio y la vida del servicio a Dios es una vida de fe, de fe. Muchos siervos de Dios han pasado por desánimo. Y de hecho, hermano, en algún momento nos sentimos decepcionados. Yo personalmente, solo Dios sabe cuántas veces he llorado por la decepción de cosas que yo esperaría ver en el servicio a Dios y que no lo he visto. Dios lo sabe. Pero hermano, aunque en algún momento lloremos, no debe haber el desánimo de llegar a pensar por gusto y mejor ya no sigo. Y ahí es donde debemos de tener cuidado todos, porque todos aquí estamos llamados a servirle a Dios de diferentes maneras. Leamos y quiero que veamos unos ejemplos. En Primero de Reyes 18 y 19 podemos ver la historia de Elías y no lo vamos a leer hoy. Pero hermanos, yo creo que todos sabemos la historia de Elías, o la mayoría, porque hay algunos que no la han escuchado. Pero este profeta de Dios fue usado por Dios para predicar la palabra de Dios, para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Este fue el hombre que vio caer fuego del cielo como respuesta de Dios para testimonio a todo el pueblo de Israel. Primero de Reyes 18:21, Elías le habla al pueblo y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, o sea, un dios pagano, y si Baal era un ídolo, si él era Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este pueblo siempre estaba claudicando entre Dios y Baal, igual que la iglesia en la actualidad, Dios o el mundo, Dios y el pecado. Pero Dios siempre pide que nosotros nos definamos por Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y hermano, todo el pueblo fue reunido en el monte Carmelo. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y así lo hicieron. Aquellos 450 profetas prepararon el altar, pusieron su buey y comenzaron a gritar y a pedirle a Baal que les respondiera con fuego. Y dice la palabra de Dios que esta gente comenzó a gritar. Dice en el versículo 26, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y claro, aquel ídolo, ¿qué iba a responder? Como dice la Biblia, tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Pero mire el versículo 27.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eso pasa mucho en el satanismo, se sacan sangre, se sajan de alguna manera para que el espíritu inmundo o el diablo o lo que ellos crean les escuche. Pasó el mediodía, mire, y ellos siguieron gritando frenéticamente. Frenéticamente, usted sabe, es gritar de una manera extrema, exagerada. Y siguieron ahí al ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y hermanos, en resumen, Elías hizo un altar con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, preparó leña sin el fuego, hizo una zanja alrededor y echó 12 cántaros de agua encima del altar. Y dice la palabra de Dios que el agua escurría sobre el altar y sobre aquel buey. Pero mire, y ahí fue donde pasó lo sorprendente. Elías ora a Dios, versículo 36. El 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué maravillosa experiencia, ¿verdad? Imagínense estar uno ahí, ver cómo descendía fuego del cielo. Cualquiera de nosotros hubiera esperado que de ahí vendría un gran avivamiento, que el pueblo de Israel ahí se iba a arrepentir de sus pecados, iba a dejar de adorar a Baal, que todo el pueblo junto con los reyes iban a buscar a Dios, pero todo lo contrario. El pueblo no se convirtió, solo dijo Jehová es Dios y hasta ahí quedó. Dice la palabra que mandaron y mataron a los profetas de Baal, pero el pueblo no se convirtió. Al contrario, la reina Jezabel, una reina malvada, mandó a matar a Elías. Y mire, ahí es donde les digo cuántas veces el desánimo entra cuando no vemos los resultados que quisiéramos. Y esto pasa y ha pasado. Miren, toda la palabra de Dios uno puede ver lo mismo, porque le estamos sirviendo a Dios en un mundo tan duro. Y imagínense, peor en estos tiempos de tibieza, en estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, es peor todavía. Pero después vemos a Elías en un desánimo terrible y leamos en el capítulo 19, versículo 4. Después de que Jezabel lo amenazó y dijo que mañana, le habló de que al otro día lo iba a matar. Dice versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pensemos, después de aquella grande victoria, vemos a este hombre allí queriéndose morir, porque él no había visto resultados, porque él mismo se sentía solo, y él mismo más adelante habla de que él había sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y que el pueblo se había endurecido contra Dios, habían dejado a Dios, habían derribado los altares de Dios, habían matado a los profetas, y solo él quedaba con vida. Pero hermano, lo vemos allí, y no me voy a enfocar en toda la historia de Elías, ese sería
específicamente para un solo mensaje, pero lo vemos allí, luego lo vemos en una cueva y Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Ahí estaba su profeta desanimado, pero Dios en su misericordia, que sabe cómo animar y cómo fortalecer, lo animó, lo fortaleció, le dijo: largo camino te resta, y le dio nuevas misiones para servirle a Dios. Pero hermanos, lo que quiero que nos enfoquemos es en el desánimo. El profeta Elías se desanimó. Jeremías, llegó un momento de desánimo. Jeremías hablándole al pueblo, predicando la palabra de Dios, y igualmente no hubo la respuesta que él hubiera esperado. El pueblo nunca se arrepintió. Él predicó desde su juventud. Hermanos, si algún personaje a mí me impresiona en cuanto al servicio a Dios, es Jeremías. Y cómo me ha animado el testimonio de Jeremías, porque hermano, él predicó toda su vida, desde su juventud, al pueblo de Israel, un pueblo duro. El propósito era que este pueblo se arrepintiera y que no se fuera cautivo a Babilonia. Y hermano, él a través de los años predicándoles, hablándoles la palabra de Dios, y en lugar de que el pueblo se arrepintiera, lo que hubo fue oposición. Lo azotaron, lo metieron a la cárcel, no le creyeron, y él tuvo que ver las consecuencias. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Por eso se le llama al profeta Jeremías el profeta llorón, porque él lloraba de ver las consecuencias y cómo el pueblo de Israel no entendía. Y hermano, eso pasa cuando le servimos a Dios. Como quisiéramos ver resultados, y muchas veces lo que vemos es dureza de corazón, vemos oposición, vemos problemas, vemos dificultades. Pero amados hermanos, es importante servirle a Dios. Jeremías llegó a decir y llegó a tomar la determinación: ya no voy a hablar en su nombre. Y hermano, ¿cuántas veces en un momento de desánimo podemos llegar a tomar determinaciones? Ya no voy a servir a Dios, ya no voy a seguir adelante, ya no voy a hacer el bien, ya no voy y ya no voy y ya no voy. Pero no, hermano, hay que ir adelante con la ayuda de Dios. Nuestro versículo inicial, Isaías 49:4, dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Como les decía, hay muchas formas de servirle a Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Todos nosotros somos llamados a ser útiles. Y hermano, qué importante que entendamos y que veamos todas las oportunidades para servirle a Dios. Le servimos a Dios cuando oramos por los demás. Ese es un servicio a Dios. Le servimos a Dios cuando les hablamos a otros, cuando evangelizamos. Eso es servirle a Dios. He oído un testimonio que también me ha impresionado mucho, de un hermano que allá en la zona 1 se paraba todos los días a repartir tratados a cierta hora del día, y pasaron años y este hombre nunca veía resultados y siempre estaba ahí repartiendo tratados, hasta que llegó un día en que llegó a su mente ese pensamiento: por gusto estoy aquí perdiendo mi tiempo, no se mira nada. Y dice que agarró los tratados y los tiró a la basura. Cuando él los estaba tirando en la basura, con lágrimas en los ojos, se le acerca corriendo una persona: hermano, sí, usted es el que allá en aquella esquina ha repartido tratados durante estos años. Sí, le dijo, yo soy. Ay, hermano, yo lo estaba buscando. Yo quiero contarle que hace muchos años yo pasé por aquí y usted me dio un tratado y yo lo guardé. Cuando llegué a la casa lo leí. Y sabe, Dios tocó mi corazón y yo me entregué a Cristo y hoy soy pastor. Imagínense, hermano, Dios animando y fortaleciendo y consolando a este hermano. Pero hermano, muchas veces no vamos a ver los resultados, pero debemos servirle a Dios con fe. Veamos o no veamos los resultados, hay que servirle a Dios con fe. Fíjese que la gente mide los resultados de diferente forma que Dios. Para la gente de este mundo, el ministerio de Moisés, el ministerio de Jeremías, el ministerio de Isaías, todos esos siervos de Dios, incluso el ministerio de Pablo, incluso para muchos, incluso el ministerio de Cristo en esta tierra, para muchos hubiera sido un fracaso, porque la gente hoy mide los ministerios por las multitudes, o por la fama, o por cuánto dinero se recibe. Pero hermanos, cuando vemos a estos hombres de Dios, vemos que le sirvieron a Dios con fe, como dice aquí,
Yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Todo lo que hagamos para Dios, hermano, tiene su recompensa. Todo lo que hagamos en obediencia a su palabra, todo lo que hagamos para el avance de su obra, todo lo que hagamos para el bien de los demás, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa, aunque tal vez en lugar de ver resultados que quisiéramos, encontremos problemas, encontremos oposiciones, no veamos ninguna respuesta de las demás personas, nosotros le estamos sirviendo a Dios y entonces hay que persistir y hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Fíjese que el mismo Jesucristo, Él anduvo predicando y Él cuántas veces se lamentaba por la dureza del corazón de las personas. Usted sabe cómo Él llegó a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que eran 2 ciudades. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti fueran hechos, ellos qué tiempo se hubieran convertido, pero esas ciudades no se convirtieron, a pesar de que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se convirtieron. Y muchas veces Él se lamentaba. Y hermano, usted puede ver cómo en su ministerio la gente lo seguía por los peces, por los panes, por alguna sanidad, pero no se convertían a Dios. Él, hermano, cuando murió y resucitó, solo 120 estaban en el aposento alto. Y hoy que vivimos en una época extraña en el evangelio, donde la gente solo busca fama, donde la gente solo busca grandezas, nada que ver con la Biblia, hermano, nada que ver. Pero mire, hay que persistir buscando al Señor. Jesucristo encontró oposición. Él es nuestro máximo ejemplo. Traición, hermano. Usted sabe lo de Judas Iscariote, es el ejemplo más grande de traición. Él anduvo con Jesús, comió con Jesús, vio los milagros de Jesús, fue enviado por Jesús. Incluso Jesucristo le dio la bolsa del dinero y Judas le robaba. Pero más que eso, usted sabe, Judas lo entregó con un beso a su maestro, a su Señor. Pero ¿fue en vano el servicio? ¿Fue en vano que Cristo diera su vida en rescate por nosotros? No, no fue en vano. Mire, todavía hoy somos fruto de la aflicción de Cristo. No debemos fijarnos en lo que ven nuestros ojos. Lo importante es hacer la voluntad de Dios y seguir adelante, y seguir adelante. Volvamos a leer nuestro versículo inicial, que hoy se nos quede, hermano, porque en algún momento va a llegar un pensamiento así. Isaías 49:4, leámoslo. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. En la Biblia, muchas veces el Señor nos habla y hermanos, nuestra mirada debe estar siempre en lo eterno, siempre en lo eterno. Vamos a leer muchos versículos hoy de la palabra de Dios para que entendamos que Dios nos va a recompensar todo lo que hagamos. Y hermano, por eso todo lo que usted hace debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Debemos hacerlo no esperando, hermano, recompensa en esta tierra, no esperando. Muchas veces no vamos a ver lo que quisiéramos ver, pero hay que persistir haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, fieles a Dios, y la recompensa tarde o temprano vendrá. Seremos recompensados y somos recompensados por buscar a Dios. Leámoslo en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso les digo, nuestra vida cristiana es de fe y por fe. Nuestro servicio a Dios debe ser por fe, no por vista. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos a Dios, debemos creer en Él, creer en su grandeza, creer en su poder, creer en su gloria, creer que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, y creer que es galardonador de los que le buscan. Para la gente allá afuera, usted está perdiendo el tiempo. Para la gente allá afuera, usted es un tonto.
usted es una pandereta. Antes le decían así, no sé si ahora le dicen así a los cristianos, tortilleros, haraganes, ladrones. ¿Qué no le dicen ahora a los cristianos? Pero para Dios, si le buscamos con todo nuestro corazón y de acuerdo a su palabra, no como a nosotros se nos antoja, ¿verdad? De acuerdo a su palabra, hermano. Él es galardonador de los que le buscan, usted le busca, entonces Dios lo va a recompensar, hermano. Aunque en algún momento el enemigo tire dardos de fuego por gusto, estás buscando a Dios, no, hermano, no es por gusto. Primero Dios está obrando en su vida. Primero usted, cuando le buscamos a Dios, estamos diciéndole que le amamos, le estamos dando nuestro tiempo, nuestra fuerza, estamos invirtiendo tanto que es mínimo comparado con lo que Él nos ha dado, pero eso Dios lo toma en cuenta. Hoy usted está invirtiendo tiempo, usted podría estar en la casa, podría estar haciendo algún su negocio, podría estar vendiendo churrascos si usted quiere, o viendo su novela, eso espero que no, ¿verdad? Viendo cualquier cosa o haciendo cualquier cosa, pero hoy está en la casa de Dios y pareciera pérdida de tiempo para muchos, y que nunca se le meta a usted que buscar a Dios es pérdida de tiempo. No lo es, hermano, no lo es. Dios lo toma en cuenta. Aparte de eso, Dios está trabajando en su vida, y aparte de eso, todo eso será recompensado por Dios, porque Él mira su corazón en medio de un mundo que no quiere saber nada de Dios, en medio de un mundo que lo rechaza, en medio de un mundo que solo quiere satisfacerse de Dios o solo quiere recibir algo de Dios. Todavía hay personas que quieren entregarle a Dios, que quieren darle a Dios su tiempo, su vida, sus fuerzas, y que Dios obre en nuestras vidas y ponga más deseos y más anhelos por buscarle, por servirle, por adorarle, por honrarle, por orar, por hacer su voluntad. Todo tiene su recompensa. Leamos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 8. Además, cuando se le sirve a Dios dando la palabra, y escuche, esto no es solo predicar, por supuesto, aquí está hablando a los que estaban predicando y enseñando la palabra de Dios, pero usted también muchas veces está sembrando la semilla, tal vez en sus hijos, tal vez en sus compañeros de trabajo, y que Dios nos levante de verdad, hermano, para hablar el mensaje del evangelio. Muchas veces estamos dormidos y no le estamos sirviendo a Dios, y hay mucho que hacer en la obra de Dios. Pero aquí en 1 Corintios 3:8 dice: y el que planta, hablando de la semilla del evangelio, y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Seremos recompensados de acuerdo a lo que trabajamos en la obra de Dios, para la salvación de almas, para que la obra avance. Seremos recompensados. Por ejemplo, aquí dice el que planta y el que riega. A nosotros nos ha tocado aquí plantar, aquí nos ha tocado como limpiar el terreno, comenzar a quebrantar esas piedras. Llevamos 19 años trabajando aquí y hemos comenzado a plantar, y ahí van las plantitas que son ustedes. Probablemente nosotros ya no vamos a ver la cosecha, lo que quisiéramos ver tal vez no lo vamos a ver. Ya los vemos a ustedes y damos gracias a Dios por sus vidas. Pero hermano, quizás otros van a venir y van a regar esto que nosotros hemos hecho en este tiempo. Cada uno va a recibir su recompensa de acuerdo a su obra. Y lo mismo cada uno de ustedes. Tal vez usted en algún momento le habla a alguien el evangelio y esa persona no se convierte. Y usted le habla 5 años, 10 años y esa persona está dura. Y de repente tal vez usted sembró la semilla y aquella persona se va a entregar por otro lado, pero la semilla fue sembrada por usted y otro por allá va a cosechar, pero cada uno va a recibir su recompensa. Usted sembró, el otro cosechó, otro va a regar esa plantita, o sea, Dios lo va a usar para edificación de esas vidas. Él también va a recibir su recompensa. Entonces, hermano, cada uno recibirá su recompensa. Pero pensemos, ¿estoy trabajando en la obra de Dios? ¿Le estoy hablando a la gente el evangelio? ¿O estoy regando, o sea, estoy edificando a otros hermanos? Que Dios nos use, hermano, para su gloria, para su honra, para el avance del evangelio. Pero dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora leamos Mateo 5, 10 al 12.
Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, o sea, nuestra recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero preguntarle, ¿cuántos han sido vituperados? ¿Cuántos de ustedes los han maltratado por ser cristianos o por causa de la justicia, por hacer el bien o por buscar a Dios? ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos de alguna manera o han hablado mal de ustedes? Cuando eso pase, usted no se vaya a confundir y no se vaya a desanimar. Cuando se burlen de usted por ir a la iglesia, cuando se burlen de usted por ser cristiano, cuando se burlen de usted por servir a Dios, cuando se burlen de usted por hacer el bien, dice el 12, gozaos y alegraos. Claro que en el momento, tal vez a veces dan ganas de llorar, pero mire, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero que no sea como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Que no sea por mentirosos o por chismosos, no, por la causa de Cristo hay grande recompensa, hay recompensa. Y alguien en el momento de la persecución puede pensar, ay Dios, por gusto estoy haciendo el bien, si ve cómo me están maltratando, no, eso también será recompensado, será recompensado. Además, todo el bien que hagamos a las personas, usted sabe, y lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Aunque usted le dé apenas un vaso de agua a alguien, eso va a ser recompensado, hermano. Allí en Mateo 10:42 dice, leámoslo juntos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo el bien que hagamos, hermano, es un servicio para Dios. El dar, aunque sea un vaso de agua, es un servicio para Dios. Pero fíjese que muchas veces cuando estamos haciendo el bien, van a venir problemas, o va a venir oposición, o va a venir ingratitud de las personas, o va a venir decepción, o va a venir traición. No importa, usted no se canse en hacer el bien, porque la recompensa va a venir de Dios. Si usted espera la gratitud de las personas, hermano, usted se va a amargar, porque el 90% de las personas es ingrata. De hecho, a veces a los que uno más bien les hace, más lo pueden llegar a traicionar a uno. Así es esto. Pero hermano, nosotros no debemos amargarnos, sino seguir haciendo el bien y recordar que no es por gusto, que todo está delante de la presencia de Dios, como leímos en el primer versículo. Mi causa está delante de Dios y mi recompensa de Él va a venir. Así que hermano, hay que persistir, hay que servirle a Dios, hay que hacer el bien a los demás, porque todo tiene su recompensa. Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No se canse, hermano, no se canse, hermana, sigamos haciendo el bien. No nos cansemos y Dios nos habla porque nos conoce y sabe que en algún momento podemos caer en el desánimo o podemos caer en que no, mejor ya no le hago el bien a nadie porque todos son unos traidores, porque todos son unos ingratos. Pero Cristo nos dejó el máximo ejemplo. Él hizo todo, hizo la voluntad de su Padre a pesar de la ingratitud de las multitudes, a pesar de la traición, a pesar de la dureza de los corazones. Él hizo la voluntad de Dios hasta el final. Leamos Colosenses 3, 23 y 24. Dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis. Pero fíjese que en los versículos anteriores habla de nuestra vida como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como trabajadores. O sea, en toda nuestra vida, en todo lo que hagáis, dice versículo 23, hacedlo de corazón
como para el Señor y no para los hombres. Repito, si usted hace las cosas para los hombres, usted va a quedar decepcionado. Si usted hace las cosas para recibir algún tipo de gratitud, va a quedar decepcionado, hermano. Todo lo debemos hacer para Dios. Y peor aún si hacemos las cosas para ser vistos de los hombres o ser aplaudidos de los hombres, peor todavía, hermano, porque eso no tiene recompensa, dijo Jesucristo allá en Mateo. Pero aquí nos dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pareciera que allá afuera a las 24 horas no le estamos sirviendo a Dios. Pero si usted está haciendo luz en las tinieblas, si usted está haciendo el bien a los demás, si usted todo lo que hace lo hace de corazón como para el Señor, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, no es por gusto, no es en vano. Y nosotros vamos a recibir la recompensa de parte de nuestro Señor. Y sigamos leyendo, hay tantos pasajes, no los vamos a leer todos, pero miren cómo Dios es tan fiel para animarnos, para fortalecernos. ¿Cuánta gente hace el bien por algún tipo de interés? Voy a ayudar a este para que me dé después, o voy a ayudar a este para que me recompense o para que me devuelva el bien. Pero mire lo que dice en Lucas 14:14. Dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En aquel tiempo, estas eran las personas más desafortunadas dentro del pueblo de Israel. Era, por decirlo así, los que nunca podrían recompensar o nunca podrían devolver el favor. Y dice versículo 14: y seréis bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar. Pero leamos todos la última parte bien recio: pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire, todo lo que hagamos desinteresadamente será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cómo nos habla Él para motivarnos, verdad? Porque en algún momento puede llegar la decepción, en algún momento puede llegar el desánimo, pero hermano, nuestra fe debe estar en que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, y que Él es el que conoce nuestras vidas, conoce nuestras intenciones, y de Él recibiremos la recompensa. Leamos Mateo 16:27. Mire las palabras de Cristo. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras seremos recompensados. Viene el día, viene el momento. Leamos 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya hemos estudiado y meditado acerca del tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas y allí seremos recompensados. Leamos Apocalipsis 22:12. Palabras de Cristo ya en el último capítulo de la Biblia. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, hermanos, no demos lugar al desánimo en cuanto al servicio a Dios. No demos lugar al desánimo en todo lo que hagamos en nuestra vida. Hay muchas formas de servirle a Dios, como ya lo he hablado. Está en la oración, en la meditación de la palabra, cuando obedecemos su palabra, cuando hablamos a otros su palabra, cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando hacemos el bien a los demás desinteresadamente y con amor, cuando somos luz en medio de las tinieblas, le estamos sirviendo a Dios. Y aunque pareciera en vano, y aunque no veamos tal vez los resultados que quisiéramos, y aunque tal vez en lugar de ver los resultados que quisiéramos, encontremos oposición, encontremos problemas, vivamos traiciones o vivamos ingratitud, su mirada debe estar en Dios y recordarse que la recompensa viene de Él. Leamos 1 Corintios 15:58. Leámoslo juntos y pongámosle atención. Mire,
lo que dice aquí, 1 Corintios 15:58. Leamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios, hermano, no es en vano nada, no es en vano nada. Que Dios nos levante a cada uno de nosotros como instrumentos útiles en sus manos, como luz en medio de las tinieblas, que podamos ser útiles para el avance de su obra, que podamos colaborar en la obra de Dios con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con todo, que podamos ser útiles para bendición de otras vidas, para edificación de otras vidas, para consolación de otras vidas. Recordemos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmes, no importa lo que venga, firmes, a pesar de los problemas, firmes, en medio de la oposición, firmes, aunque no veamos lo que quisiéramos ver, firmes, aunque haya ingratitud, firmes, firmes y constantes. No un día así, una vez al año le voy a servir a Dios, no, constantes, constantes. Cada día hay oportunidades para servirle a Dios, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, no estancados, sino cada día ser más útiles para Dios, cada día ser de más bendición para más vidas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ese tiempo, esos recursos económicos, esas fuerzas, todo no es en vano, no es en vano. El hecho que usted esté aquí en esta noche no es en vano, hermano, no es por gusto. Para terminar, volvamos a leer nuestro versículo inicial y terminamos, y que se nos quede, que lo podamos memorizar hoy. Isaías 49:4. Leamos. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Que se nos quede, hermano, que se nos quede, porque en algún momento ese pensamiento va a llegar. En algún momento la decepción se va a querer apoderar de nuestras vidas, o el desánimo, o cansados de hacer el bien. No, hermano. No es en vano, no es sin provecho, que nos desgastemos, que nuestras fuerzas se desgasten, que nuestro tiempo se desgaste, que nuestros bienes, nuestros recursos se desgasten, pero para la obra de Dios, nuestra recompensa viene de Él.